Bueno, pues muy buenas tardes a todos en Madrid. Son las 18 horas en punto, las 11 de la mañana en algunos países de Latinoamérica. Y el día de hoy tenemos un webinar muy sugerente que se llama Inspirando Mentes y Corazones. Y tenemos dos invitadas muy especiales, Julie Urrutia desde Perú y Adriana Gobea desde México. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para presentarnos. Bueno, nosotros somos Transculturality, estamos en Madrid, en España, y lo que hacemos es una mezcla de saberes, psicología, coaching y cultura. Nuestro principal objetivo es promover la transculturalidad en todas partes del mundo, especialmente entre España y Latinoamérica. La siguiente diapositiva, por favor. Vale, vamos a hacer hoy una presentación de 50 minutos. 50 minutos muy interactivos y luego vamos a dejar 10 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a ver los objetivos del webinar del día de hoy. La siguiente diapositiva. Bueno, el primer objetivo es el más importante para nosotros porque estas dos expertas nos van a hablar de una herramienta de coaching que se puede aplicar a nivel internacional. Y hoy en día, como esto de la globalización, pues necesitamos herramientas que nos sirvan a todos y que nos acerquen a todos. Y de ahí viene nuestro interés de invitar a Julie y a Adriana. En segundo lugar, vamos a conocer lo que es la fototerapia. Ellas nos van a enseñar a conectar estímulos visuales más el lenguaje verbal. Y en tercer lugar, vamos a vivir esta experiencia en primera persona. Yo estoy muy ansiosa porque empiece el webinar, porque de nada sirve que nos cuenten la teoría y que no sepamos la práctica. Y vamos ahora a presentar a nuestras dos ponentes. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del lado izquierdo tenemos a Adriana Gobea y del lado derecho a Julie Urrutia. Y bueno, el currículum de estas dos grandes emprendedoras es muy largo y lo que yo he hecho es resumir los puntos más importantes. Y si vosotros queréis ampliar información, pues podéis ver en la página web de ellas, que al final de la presentación nos van a decir dónde localizarlas. Y empiezo con Adriana. Adriana es Personal and Business Coach, es un coach ontológico, tiene su propia empresa, es socia fundadora de Siva Bindi Internacional, es experta en bienestar. También está especializada en dos métodos bastante conocidos aquí en España. El primero es esta herramienta hawaiana que se llama Ho'oponopono y está basada en el perdón. Y luego también conoce el trabajo, que valga la redundancia, se llama el trabajo en español y The Work de Byron Katie, que es pues una herramienta bastante potente. Y luego Adriana tiene muchísima experiencia en muchos estudios que no los voy a mencionar porque pues ya os digo que perderíamos todo el webinar. Y vamos con Julie Urrutia. Ella es coach, psicóloga y happy manager. Me gusta muchísimo este concepto de happy manager. También es una mujer emprendedora, es fundadora de Up Coaching, es coach de la felicidad y el bienestar en el trabajo y se basa en herramientas de la psicología positiva. Esto es muy importante porque hay mucha gente que sufre sus puestos de trabajo. Es también asesora certificada en inteligencia emocional en la herramienta 6 Seconds. También sabe mindfulness y es máster en desarrollo organizacional y recursos humanos. Pero lo más importante de estas dos personas es que están certificadas en la herramienta Points of View. Y una cosa muy importante es que están certificadas con los creadores de la herramienta. Esta es la información que yo os puedo dar a grandes rasgos y no les quiero quitar más tiempo y comenzamos con el webinar. Adelante, Julie, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la introducción, Mercedes. Hola a todos los que están viéndonos. Estábamos revisando al inicio de la conexión que nos están viendo en Chile, nos están viendo además de Madrid, donde está Mercedes, también en Barcelona, México. Bueno, seguramente ya se estarán empezando a conectar. Veo 13 participantes, así que si nos cuentan de dónde se van conectando, mientras terminamos de repente de pasar
ya empezamos ya con la introducción. Bueno, contarles que un poquito, hablarles de Points of View, se puede resumir en algo, una frase que ya de hecho algunas veces hemos escuchado, que es que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? De hecho, yo los invito a ustedes a averiguar, seguramente ya lo tienen claro, cuál es el espacio que usa hoy sus fotos en su celular. El 60%, el 80%. Sé de una amiga que acaba de guardar 6000 fotos, finalmente en su base de datos. Creo que eso dice mucho y bastante también de cuánto cuidamos esas fotos que nos conectan con momentos vividos, con viajes. De alguna manera las fotos recuerdan cuando se guardaban en físico. Hoy las tenemos todas en el celular porque podemos tener esa facilidad de tomar la foto y pillar un momento en el momento que queramos. Antes era mucho más complicado y era por cuenta del rollo, pero era lo valioso de tener una foto que luego a la cual tú podías acudir en esos álbumes de la abuela o álbumes de que la mamá todavía de repente conserva y puedes recordar un poquito y es natural que sonrías y es natural que te evoque a un momento, a una época y te transportas, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras, lo usan mucho en marketing, en publicidad, en los medios de comunicación. Y cómo no ponernos a pensar de qué manera una imagen nos puede conectar con algo que va más allá de un momento vivido, sino también pensando en el futuro, en cómo una imagen te puede proyectar hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Alguno de ustedes seguramente ya habrá escuchado las propiedades de la visualización cuando uno quiere conseguir algo en la vida, ¿no? Conseguir algo como objetivo. Entonces, sobre este concepto han hablado muchas personas y hace ya 11 años los creadores de la herramienta, Yaron y Efrat, allá en Israel, decidieron y comenzaron a pensar en una herramienta que ayudara a coach, a terapia. Ellos son coach, pero pensaron en idear una herramienta que los pueda ayudar a conectar con las personas más allá de lo que puede ser la práctica del coaching o la terapia. Y entonces encontraron el poder de la fotografía. Y sobre el poder de la fotografía encontraron que no solamente, como les decía, te conecta con algo en el pasado, sino también te puede describir tu presente y más allá conectarte con lo que quieres de meta para ti. Sobre eso entonces, lo más reciente que podemos encontrar es este artículo que con mucho gusto podemos compartir luego la liga con todos ustedes. Harvard Business Review, una revista por demás importante, en octubre del año pasado, publicó justamente algunos de los principales hallazgos sobre la fotografía y cómo puede hacer para crear nuevas conexiones, ya sea en un equipo de personas, para hacer los icebreakers, ¿no? O de repente, inclusive, como tantos usos que nosotros tenemos, para poder hacer assessment centers, selección de personal, o inclusive para describirte, ¿no? Hace poco lo usábamos en un proceso para describir el estilo de liderazgo a través de la tarjeta, ¿no? Y pasa que muchas veces uno puede tener ya memorizado de memoria qué decir en el caso de que te preguntan cuál es tu estilo, cuéntanos de tu estilo de liderazgo. Y seguramente vas a recordar un poco de teoría, seguramente vas a pensar así el estilo de liderazgo y algunas características o fortalezas determinadas. Pero básicamente cuando hablas de liderazgo, siempre es sobre tu propia experiencia. Entonces a través de una fotografía, ¿cómo explicarías, por ejemplo, una habilidad tuya, ¿no? Entonces, de más está decirlo, cuando hablamos de una fotografía, hablamos mucho también de lo que está más allá, de cómo nos gustaría completarla, de qué detalle cambiarías, y eso es un poco de cómo funciona también Points of View, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Points of View decimos, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de una herramienta que aparentemente lo tiene todo en una caja? Decimos que es la caja de herramientas, que es lo único que necesitas si quieres hacer un taller, ya sea de entre
dos personas, ya sea que te dediques a la terapia o al coaching o como psicólogo en la práctica personal, o que quieras tú mismo vivir una propia experiencia de lo que es una sesión de coaching. Yo tengo aquí una pregunta porque como me está parpadeando en el tema de los mensajes, ustedes me avisan, Mercedes o Adri. No te Sí. preocupes. Nosotros revisamos el chat. No te preocupes. Que nosotros Ok. revisamos el chat y al final pues recogemos las preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué esperar de Points of View? ¿Qué esperar cuando recibes una herramienta como esta tan poderosa? Points of View creó en su inicio The Coaching Game, que es una de las todavía, igual importantes, de hecho la más conocida todavía. The Coaching Game, de hecho esa figura que está allí es una de las fotos que forman parte de la herramienta. Cuando tú recibes una herramienta, lo que recibes es aprendizaje, es una manera de llegar a tu público y crear un contacto, una experiencia inolvidable. Hablas obviamente de cómo poder hablar de fototerapia. En el entrenamiento nosotros les explicamos cómo aplicar los principales conceptos de fototerapia al desarrollo del concepto que tú quieras desarrollar, ya sea que vas a un taller con público abierto o algún tema puntual, quieres hablar sobre comunicación asertiva, quieres hablar sobre estilos de liderazgo, quieres hablar sobre cómo descubrir, cómo derrumbar barreras, miedos, de repente potenciar de repente alguna habilidad que en tu equipo no se encuentra tan desarrollada y dices, ¿cómo hago para potenciar? Todo se hace a través de la verbalización. Y es que la fototerapia lo que hace es un estímulo que hace que verbalices algo que está allí, dentro de ti, ¿no? Te hace pensar fuera de la caja porque, como ya les decía al inicio, lo que tú haces es conectarte con aquello que te da el otro, la visión de un nuevo punto de vista. Points of View, en su traducción, es puntos de ti, puntos de vista, pero en realidad son puntos de ti que de repente tú no conoces o que no has analizado o que de repente no te has dado la licencia para escucharte a ti mismo y escuchar tu propia voz. Ya sea que tengas algo que te está haciendo ruido o run run, como le llaman por las Españas, algo que te esté haciendo run run, algo que te esté haciendo ruido, algo que de repente tú dices, oye, ¿qué pasa con esto? Que ya lo tengo claro, pero no puedo dar el primer paso, necesito eso que me ayude a ir un poco más adelante y que no estoy consiguiendo resolver. Entonces, es eso, un nuevo punto de vista lo que te hace es pensar fuera de la caja y pensar en todo aquello en lo cual tú de repente ya tienes una respuesta predeterminada en tu cerebro, en tu mente, y que de repente con el punto de vista de otra persona con la cual compartes la herramienta, lo recibes y lo recibes tal cual como si fuera una iluminación, ¿no? Que básicamente es confirmar algo que ya tienes en tu cerebro. Nuestro cerebro, nosotros sabemos, tenemos dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, y cada una de las partes se va a conectar con tu estilo de comportamiento. El lado derecho del cerebro se conecta con tu lado creativo, emocional, tu lado seguramente más sensible, sensitivo, mientras que tu lado izquierdo del cerebro se conecta con tu lado más riguroso, tu lado de estructura. Entonces, ¿cómo se hace esta activación? Las tarjetas tienen, en el caso, por ejemplo, de la herramienta de The Coaching Game, la tarjeta tiene la fotografía, de inmediato va a hacer el insight en el lado derecho del cerebro, la fotografía. Mientras tanto, la palabra lo que hace es el insight en el lado izquierdo de tu cerebro. Entonces, al tener este estímulo directo, tú de inmediato tienes a tu cerebro en acción. Es un clic que hace que de pronto digas, oye, justamente esto es lo que yo estaba pensando. Se conecta de todas maneras. Y no importa cuál es el tema que tú tengas en la cabeza, vas a ver cómo la tarjeta se va a identificar en una con este concepto de lo que tú quieres trabajar. Muchas veces existen tarjetas, todas las tarjetas son buenas, pero hay tarjetas un poquito más fuertes que otras, y alguna imagen de repente lo que hace es ir pero tan profundo,
que tú dices, ¿cómo hago para que el concepto, un concepto que manejamos los psicólogos es el de negaciones? No, yo no veo nada. Entonces la gente toma la tarjeta en sus manos y dice, no, yo no estoy viendo nada. Y comienzan a preguntar al costado, a la derecha, a la izquierda. Pero entonces ahí hay una frase que yo aprendí en México, que lo que te choca, te checa. Entonces vamos a ir viviendo el proceso poco a poco y lo que hemos preparado para ustedes no es más que una experiencia que esperamos los inspire. De hecho, como bien dijo Mercedes al inicio, es un título retador, tentador, inspirando mentes y corazones, porque es justamente lo que estamos esperando con estos minutos que ya tenemos rolando, sobre cómo vamos a hacer que nuestro cerebro haga un clic a través del estímulo que vamos a empezar a continuación. Imagínense que ustedes pueden intentar describirse a través de una tarjeta, y eso es algo que de hecho hacemos en cada uno de nuestros entrenamientos. Empezamos pidiéndole al público que se describa con una tarjeta. Y esta es la tarjeta que yo descubrí en mi formación como trainer, Certified Trainer, y la quiero compartir con mucho cariño con ustedes, y habla de autenticidad. Cuando yo me certifiqué como coach, buscaba mi propia voz, buscaba algo que me identifique y que me haga distinto, que mi propuesta, que de por sí era distinta, pero yo no la veía porque no encontraba mi propia voz. Durante mi certificación, esos 5 días en Denver, Colorado, esta tarjeta era constante. Y al inicio, como les contaba, siempre aparecía y decía, pero no me dice nada. Finalmente, después de yo realmente trabajar y realizar mi propio proceso, descubrí que eso era lo que yo estaba buscando, mi propia voz. No parecerme a nadie más porque soy auténtica, no hay otra Julie Urrutia, ¿sí? Pero yo no lo sabía, entonces, y yo lo descubrí con esta tarjeta. Finalmente fue la tarjeta y es la tarjeta que más cuido y a la que siempre regreso cuando voy a hacer un taller, cuando estoy buscando alguna solución y cuando tengo algún tema por ahí también atorado, ¿no? Entonces, ojalá que en estos minutos que se nos vienen puedan encontrar en alguna de las tarjetas que hemos elegido para ustedes su propia tarjeta y que de alguna manera también los ayude a un poquito estar más cerca de su meta, ¿sí? Esta es la manera, este es un setting en realidad bastante sencillo, pero con bastante significado para nosotros. Personalmente, para mí me recuerda a un tren de trainers que hice con Mónica Puley, una chilena que conocimos en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Hicimos juntas este setting de la mesa y quiero que para empezar el ejercicio, imagines que completas esta foto, que estás de repente sentado cómodamente en un sillón o de repente sentada en el piso. Imagínate que estás tú como parte de este círculo, ¿sí? Que hay unas tarjetas delante tuyo, que tú no sabes qué sorpresa tienen para ti, que hay una luz que espera de alguna manera prenderse y convertirse en aquello que estás esperando como respuesta de este taller. Hay algunas tarjetas hacia arriba, hacia abajo, es usualmente como solemos presentar las tarjetas, de alguna manera para que puedas tú mismo también dejarte sorprender. Inesperado pero preciso es una de las principales frases que acompaña Points of View, porque mientras tú te dejes sorprender, tu intuición siempre te va a decir lo correcto, ¿sí? Recuerda que aquí estamos hablando de ciencia, recuerda que aquí estamos hablando, poniendo tu cerebro en acción. Entonces, déjate sorprender, ¿sí? Quiero que empecemos con unos minutos de pausa, ¿sí? Y vamos a, en adelante, ver también el propio proceso de la propia metodología de Points of View. Quiero que, visualizando esta tarjeta, me regales unos minutos mientras escuchamos una canción.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Me encantaría, Adri, que de repente me puedas ayudar con las impresiones de la pausa, cómo se sintieron. ¿Ok? Después de escuchar esta melodía, y es un momento de pausa, que es uno de los pilares que utilizamos en la metodología de Points of View, y es justamente como dice Marcus, un momento de conexión con el presente. Es regresar a este momento en el que estamos conectados, al aquí y a la hora, es calmar tu mente, es estar dispuesto y prepararnos para lo que va a suceder. Entonces, en este momento de pausa es simplemente volver al equilibrio, es conectar con tu esencia, con tu respiración. Y también el cerebro un poco lo que hace es estar dispuesto, estar preparado para lo que viene. No sabemos todavía qué va a ocurrir en el ejercicio, cómo van a conocer la metodología de Points of View, pero también nos da una especie de tranquilidad, de decir, ok, ya estoy relajado, ya estamos aquí. Cada uno de ustedes tuvo que hacer algo para poder acompañarnos en esta tarde, en esta mañana. Y es importante utilizar la pausa. También es algo que nosotros compartimos en nuestros entrenamientos para que lo que acabamos de hacer, como en este ejercicio de pausa, también lo puedan llevar a sus vidas. Que encuentren en algún momento del día en donde ustedes puedan tomarse unos minutos para hacer esta pausa. Si nos pueden comentar en el chat si les pareció una pausa corta, si se les hizo larga, cómo lo sintieron. Evangelina dice, imaginar toda una historia relacionada con el presente. Así es. Cada uno de nosotros, al escuchar esta melodía, empieza a tener insights distintos. Para cada uno representa algo diferente. Y desde aquí es que empezamos a trabajar justamente estos puntos de vista, estos puntos de cada uno de nosotros. Adelante, Lili. Perfecto, Adri. Bueno, entonces aprovechamos la pausa para limpiar nuestra pizarra de pensamientos. Esto es un ejercicio, de hecho, de mindfulness contenido en poderosísimo contenido en la primera parte de la metodología de Points of View, que es la pausa. Entonces, aprovechemos este momento en que hemos borrado nuestra pizarra de pensamientos y pensemos en aquello en lo cual nos está haciendo ruido. Quiero invitarte a que te concentres en la siguiente fotografía que voy a ver y que por un momento primero te fijes solo en la imagen, ¿sí? Piensa en aquello que hoy te está haciendo ruido, algo que de alguna manera quieras traer a colación aquí, a esta conversación, a este espacio, y quiero que te veas en la foto. Quiero que pienses sobre este tema que te está haciendo rum rum, aquello que no puedes conseguir, y que mires cada detalle de la fotografía. La primera pregunta aquí es, ¿tú te ves en la foto? ¿Consigues verte en la foto? ¿Hay algún detalle con el cual te sientes más identificado? ¿Hay algo que destaca, que dices, aquí está? Esto es lo que hoy me está molestando, me está haciendo ruido. Puntualmente con esta fotografía, ¿tú te sientes como el niño, la niña, o te sientes como el oso? Ya sea que estás en alguna de las dos partes, en cualquiera de los dos roles, ¿hay algún detalle adicional que salta a la vista, que te habla de aquello que te está haciendo ruido hoy? Te invito a que tomes una bocanada de aire, ¿sí? Y ahora te enfoques en la palabra, puntos de vista. ¿De qué manera la palabra en este momento
te está diciendo algo de cuál es tu momento actual. De qué manera la palabra te llega y al leerla tú dices, por aquí va, por aquí empiezo a ver la luz. Si no comprendes la palabra o no calza, no hace match con lo que hoy en algún momento es el tema que tú tienes por resolver o la pregunta que trajiste hoy, ¿de qué manera podrías inclusive formar una nueva palabra con esas letras que están allí? De repente la nueva palabra que consigues armar sí tiene que ver con tu nuevo estado, tu estado actual. Entonces ahora que ya tienes estos dos elementos juntos, la imagen, lado derecho del cerebro, y la palabra, lado izquierdo del cerebro, piensa en cuál es tu momento actual. Piensa en esto que quieres resolver y que lo tienes allí, dando vueltas, pero hoy paró, dejó de dar vueltas de lo que normalmente está haciéndote ruido, hoy se calmó y dices, esto es. Toma nota de tus primeras impresiones ante esta primera tarjeta. Y cuéntanos un poco qué es lo que trae para ti, qué es lo que habla esta tarjeta de tu situación actual. Ok. ¿Ya tomaste nota? ¿Sí? Piensa ahora, te voy a regalar una tarjeta más, ¿sí? En la que una vez que ya tienes identificado cuál es tu situación actual, la siguiente tarjeta pretende asociarte con abrir una nueva oportunidad. Las mismas, de igual manera, vamos jugando con las mismas preguntas. Sobre este tema que tienes hoy en la cabeza, ¿qué es lo que ves tú en la fotografía? ¿Qué representa para ti cada detalle? ¿Hay algo que no te gusta? ¿O cuál es el detalle que más destacas con el cual tú te sientes identificado? En esta parte, luego de ampliar tu punto de vista con la tarjeta anterior, lo que estamos haciendo es enfoque, cerrando. Cerrando de alguna manera. Cuando uno a veces tiene un abanico de posibilidades, lo que termina es ofuscado y lo que termina es pensando por dónde empiezo. Esta tarjeta pretende traerte al enfoque, a ordenar un poco las cosas, ordenar la secuencia de tus ideas. ¿Qué te dice esta tarjeta? Si pudieras cambiar algún detalle, ¿cuál sería? De igual manera, hay una palabra. Si con la tarjeta anterior abriste posibilidades, ¿qué te dice esa palabra? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera comentar hasta aquí un poco de su proceso? Adri, no sé si alguien de repente está compartiendo algo que le gustaría mencionarnos. Sí, nos ha compartido Marcus en relación a las tarjetas anteriores, cómo veía el reflejo de los árboles, Carmen en el sentido de ponerse en el lugar de la niña y del oso. Decía que el oso lo ve pequeño y es lo que le detiene, y ahora es el oso y ve pequeño aquello que lo obstaculiza. Genial.
¿Sí hasta ahí? Ujú. Ujú. En cuanto a Perfecto. enfoque, hay que buscar la claridad, enfocar bien. Ujú. Enfocar bien. ¿Ok? Pudimos haber usado eh, de repente el detalle de la fotografía o lo que más salta a la fotografía. No hay respuestas correctas o incorrectas. Aquello que estás verbalizando hoy, o de repente si no escribiste en el chat, aquello que está viniendo a tu mente hoy, no es más que exactamente el clic en tu cerebro que de pronto está viendo, esto es lo que yo necesito, esto es lo que necesito hacer, ¿no? Lo que buscamos con esa tarjeta es que tú te enfoques para poder concentrarte en algo, ¿sí? Entonces, si tú pudieras hacer hoy algo, ¿qué sería? Si pudieras hacer algo hoy, ¿qué sería? Quisiera que por favor respondas esa pregunta a través de esta tarjeta. ¿Qué ves en la tarjeta? ¿Qué ves en la tarjeta que te habla de la acción que tú necesitas hacer? De la respuesta que estás buscando. ¿Qué te recuerdan? ¿Qué ves? ¿Qué cambiarías? ¿Qué detalle para ti es aquel que tú dices, aquí está, esto es lo que estaba buscando? El hacer. La palabra hacer es súper poderosa porque se conecta con, de inmediato, al pronunciarla en español igual, con el ser. Cada vez que tú te veas impedido de poder hacer algo, pregúntate de qué manera eso está chocando con tu ser. La gran diferencia entre las personas que hacen y no hacen algo es el querer hacerlo, ¿no? La clásica es, quiero bajar de peso, tengo que llegar, tengo que empezar a llegar temprano, tengo. El tengo se conecta con el no lo voy a hacer. Sin embargo, el quiero es realmente quiero hacerlo. Se conecta con el ser. El tengo es la tarea, lo pendiente, y siempre va a quedar como pendiente. Entonces, si pudieras responder esta pregunta de qué es lo que quieres hacer, ¿cuál sería? ¿Qué es eso que realmente quieres hacer? A lo mejor tu respuesta no tiene nada que ver con aquello que hoy te está haciendo ruido. Entonces ahí es donde tú dices, comparas ambas situaciones y dices, claro, es que no lo quiero hacer. Porque en realidad me quiero enfocar en esto, quiero empezar por el otro, quiero mejor empezar a desarrollar tal cosa. Entonces, el hacer siempre va a estar relacionado con el querer. ¿De qué manera hoy tú dices, aquí está lo que estaba buscando? ¿Hasta allí hay alguna reflexión? ¿Algo que de repente podamos leer, Adri? Sí, nos comentan que acción es moverme. Marcos dice, son los recursos necesarios para transformarlos en algo útil para todos. Víctor nos comparte, buscar conectarme más con las personas que quiero. Mercedes ve en esta tarjeta transformación. Wow. Y Marcus nos comparte ser, hacer y tener. Exacto, el secreto del coaching. Ujú. Ser, hacer y tener. Y vamos a ponerle el querer tenerlo realmente, ¿no? Excelente aporte, Marco. Entonces, hasta aquí hemos revisado los cuatro pilares de lo que son la metodología de Points of View, ¿sí? Voy a retroceder solamente para que los veamos. Primero es la pausa, ¿sí? Como metodología, como les digo, es un extracto de lo útil que puede llegar a ser el mindfulness, como concentrarte con el aquí y el ahora, para
simplemente afilar el hacha, como uno de los cuentos que encontramos dentro del libro del libro de Points of View. Afilar el hacha. Segundo, el punto de vista. Entonces, amplías tu repertorio de respuestas de lo que ya sabes. Cuando tenemos normalmente un problema, acudimos a la gente que ya conocemos, a nuestros amigos, pero no nos atrevemos a ir por un nuevo punto de vista. Entonces, esta herramienta lo que hace es enseñarte a ganar un nuevo punto de vista sobre algo que de repente está ahí haciéndote ruido. Tercero, el enfoque. Una vez que aperturas, finalmente consigues enfocarte. Fue dijiste, aquí esto es a lo que finalmente le voy a poner toda mi energía, todos mis pensamientos. Es la fórmula que a todo a lo cual tú le dediques más pensamientos crece, para bien o para mal. Así que ten mucho cuidado con eso. Y finalmente, el hacer. Cuando hablamos de hacer, hablamos de que independientemente de cuál es esa tarea que tienes hoy pendiente, preguntarte en la previa qué tanto esa tarea se conecta con tu ser, con lo que realmente quieres para ti, ¿no? Y esta tarjeta te conecta mucho con, ok, ¿es algo que está a medio hacer o es una manga que ya está completa? ¿Es algo en lo cual tienes tú que ponerle acción o estás esperando el apoyo de alguien, una mano amiga para que te ayude? Es como, vamos, yo la estoy viendo ahora. ¿No? Recuerden que cada tarjeta tiene su propia interpretación, la propia, ¿no? Entonces, esta es una tarjeta que de hecho disfrutamos mucho todos los Certified Trainers porque todo es posible. Una vez que tú conoces la herramienta de Points of View, te das cuenta de que todo es posible porque justamente lo que estás haciendo es ir por tu propia voz, ir por aquello por lo cual tú dices, allá voy. Vamos a todo porque ya la tengo clara y voy a poner toda mi energía en el querer para hacer. Points of View es una tarjeta, es una herramienta que cuando cada uno de nosotros, los Certified Trainers, la conoce, inclusive la gente que está hoy entrenada en un tren de trainers, cuando sale, al inicio es increíble porque algo que compartimos mucho con Adriana es que al terminar un tren de trainers, una persona llega, además de querer formarse en cómo utilizar la herramienta, sale transformada después de 8 horas, sale totalmente potenciada y realmente empoderada porque encontró respuestas, de repente en la voz de un compañero, encontró respuestas en escuchar finalmente, bajar el volumen del ruido que hace la sociedad y aprendemos a escuchar siempre para escuchar y volver a tu propia voz. Entonces, si yo pudiera resumir cuál es la ganancia de un tren de trainers para cada quien que sabe experimentarlo, esto es posible. Si yo puedo resumir qué es lo que vas a ganar con Points of View, es un universo de posibilidades en una sola tarjeta que bien está descrita con esta tarjeta, ¿no? De todo es posible. Ahora sí, Adri, a ver si me ayudas, si hicieron alguna pregunta o algo más que les gustaría conocer. Sí, bueno, nos comparte Moreno Bolívar, dice, vencer el miedo, salir de nuestra zona de confort y atrevernos a más. ¿No? ¿Cómo esto se relaciona con todo es posible? Y algo interesante es justamente eso, ¿no? En un mundo infinito de posibilidades, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte de salir de la zona de confort? ¿No? Marcos dice, buenazo. Si alguien más nos quiere escribir, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Qué aprendieron? Algo interesante es que estas etapas de Points of View siempre están presentes en el proceso. La pausa, los puntos de vista con la expansión, el enfoque y la acción. Entonces, todo lo que hayan aprendido ustedes en el ejercicio, es importante que también lo lleven a la acción, que desarrollen algunos compromisos, que desarrollen algunas actividades adicionales, que hayan aprendido y que además lo lleven a su día a día. ¿Para qué? Para que vean resultados distintos, ¿no? Lo que les haya parecido, lo que significa el niño, lo que significa el oso,
qué sintieron con las madejas de estambre en el hacer. Entonces, que lo lleven a la acción. Marcus nos pregunta, muchas gracias por observarlo, dice, ¿qué significan los símbolos en el lado inferior izquierdo de cada tarjeta? De hecho, siempre esperamos a que alguien nos haga esa pregunta para ver si realmente están poniendo atención y observando las tarjetas. Entonces, Julie, si quieres explicarles un poco de los símbolos. Claro que sí. Tal cual, como bien dice Adriana, justamente habla de la buena capacidad de observación, ¿sí? A la derecha e izquierda van a haber siempre dos estímulos, un número y un símbolo. Son 5 símbolos que están compuestos en 5 series, ¿no? Que desarrollan 5 series. Está la serie del hacer, la serie de las oportunidades, cada una de las series tiene 13 tarjetas que la contienen y que de alguna manera son una oportunidad de taller, de webinar en sí. Entonces, si quieres enfocarte en oportunidades, entonces tienes la serie de oportunidades. Esta es la serie, obviamente, de oportunidades. Por ejemplo, la serie del hacer, ese también enfoque y hacer están en la misma serie. La serie, aquí está, esta es y la de viaje. Acá aparecen 4. Acá están justo, ¿no? Son diferentes. Y a la derecha, cada tarjeta que tiene un número, y ese número está asociado a la historia a una historia que existe dentro del cuaderno. No sé si tienes el cuadernito por ahí, Adri. En cada una, ¿tampoco? No, yo tampoco lo traje. Parte de la herramienta de Coaching Game es un juego, es un cuento en donde cada tarjeta tiene su propia historia. Si recuerdan, cada vez que al inicio les comentaba que existe a veces personas que sienten cierta reacción hacia la tarjeta, ¿no? De no veo nada, no tiene nada que ver con mi tema, pero basta que tú vayas al número entonces y le cuentes la historia, inclusive te da un review de algunas frases que algunas personas suelen usar cuando con mayor razón están repeliendo la tarjeta, ¿no? Entonces tú les lees la historia y entonces, ahora sí, como parte del entrenamiento les enseñamos cómo usar la historia, de qué manera identificarlos a ellos con la historia, si se sintieron parte del cuento, son cuentos, historias, son enseñanzas. Súper allí, es un mix muy interesante de historias. Y cada tarjeta tiene una historia. Esto es hablando de Coaching Game. Y Puntum, por otro lado, Puntum también tiene la imagen. La diferencia con Puntum, que eso ya lo van a ver en el siguiente webinar que tenemos que lidera Adriana. Ella va a usar Puntum, que es la segunda herramienta de Points of View, en donde el estímulo está por separado. La fotografía, la palabra, y tiene un plus, que es el plus que todo coach busca cuando está en formación, que es las preguntas. 33 preguntas poderosas de coaching, que inclusive tú en casa puedes trabajar. Cuando tienes enfrente la herramienta, sacas una tarjeta, luego sacas una palabra y la pregunta realmente termina de startar todo el proceso, ¿no? Así es. Ya tengo aquí el Coaching Game solo para mostrárselos. Esta es la herramienta. Ajá. Y justo lo que comentaba Julie, aquí viene un libro en donde nos refiere el número a la página de este libro para encontrar más información. Y también podemos encontrar algunas historias, ¿sí?, de cada una de las fotografías, frases, tenemos algunas preguntas para seguir explorando el tema. Entonces, cada una de las tarjetas nos da mucha más información para seguir trabajando. Bueno, a mí me están llegando aquí unas preguntas de Facebook. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cómo se conecta el hemisferio izquierdo y el derecho al utilizar las tarjetas? Se conecta al momento de que tú, lo primero que vemos es la fotografía al lado derecho del cerebro y la palabra al lado izquierdo del cerebro. ¿En qué momento se conecta? Cuando los tienes juntos, el estímulo, la tarjeta y la palabra delante de ti. En ese momento, al tú verbalizar, allí es cuando te das cuenta que estás hablando desde tu propia experiencia, desde aquel clic que ya estos dos estímulos ya hicieron en ti. Entonces, de pronto te das cuenta que, oye, acabo de conocer a esta gente y ya estoy verbalizando algo como si los conociera de toda la vida.
y es que se abren espacios de tanta comunión en el sentido de encontrar tu propia solución, que en realidad es tu cerebro el que simplemente empieza a verbalizar, ¿no? Ujú. Y con las historias de todas las tarjetas, ¿vosotros habéis hecho algún estudio que refleje si las historias de las personas de diferentes culturas son similares o dependiendo de la cultura la historia que se refleja en la tarjeta es diferente? Por ejemplo, la tarjeta que habéis puesto del oso con la niña, ¿qué resultados habéis obtenido? ¿Tú, Adri? Sí, de hecho, pues el bagaje cultural nos permite justamente interactuar con diferentes personas, encontrar estos nuevos puntos de vista, ver las interpretaciones que cada uno de ellos puede hacer. De hecho, Yuli y yo trabajamos mucho con sesiones en diferentes países. Hemos dado sesiones en Japón, en Colombia, en Perú, en Chile, y cada uno va encontrando sus propias respuestas. Entonces, la imagen también a nivel cultural puede representar algo diferente por el contexto de cada uno, nuestra cultura, nuestra educación, y lo más importante es que cada persona ve algo diferente. Y por ejemplo, Marco pregunta que no le quedó claro lo que significan los símbolos. Por Sí, ejemplo, el símbolo del oso podría ser un símbolo universal o vosotros habéis encontrado diferentes interpretaciones. justo le estaba escribiendo, todas las tarjetas, el símbolo es el pequeño círculo que viene en las tarjetas, y es porque las tarjetas están clasificadas en 5 series. Hay tarjetas que exploran formas de ser, hay otras que exploran el viaje, que es el camino por la vida, otras tarjetas están clasificadas en la parte de oportunidades, algunas se refieren a dificultad y otras en acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Coaching Game tiene 65 tarjetas y están clasificadas en estas series. Entonces, por eso es que podemos encontrar diferentes conceptos y nos ayuda a trabajar nuestro cerebro, tanto la parte emocional como el concepto, en todos estos 5 sentidos. Muy bien, No mira. sé si de repente la pregunta de Marcos tenía que ver con el significado del oso. En algunos casos hay gente que mira, que se ve como la persona, como la niña, y al problema lo mira como el oso. Y por el contrario hay gente que se ve como el oso, atrapado, y viendo a alguien, a la persona, a la niña personificando el problema, ¿no? No uso mucho esa palabra, no me gusta, pero es lo que más describe. La situación Entonces, sería entonces, ¿no? Para no la utilizar la situación, palabra problema. exacto, exacto. La situación. Entonces tú te ves como aquella niña que mira al oso allí, y hay gente que te puede decir, no, yo tengo la situación controlada porque el oso está detrás de la ventana, ¿no? Hay gente que mira a su padre, hay gente que siendo el padre ve a sus hijos reflejados. No hay respuesta correcta o incorrecta. Y no importa si es un oso grizzly, si es un oso en cualquier país, se entiende el concepto del oso, ¿no? Entonces, el oso, este ser tan grande, ¿no? En qué momento tu situación que estás actualmente pasando, tú te ves como la niña, el niño te ves como el oso, en realidad cada una de las partes que están compuestas, la fotografía, refiere un aspecto de tu vida, no necesariamente lo que significa, ¿no? Creo que va por ahí la pregunta de Marcos también. Y aquí me hacen otra pregunta. ¿Esta formación se podría hacer online o tiene que ser de forma presencial? Bueno, sé de algunos Certified Trainers, de hecho somos alrededor de 100 nada más en el mundo, entonces sé de algunos que lo hacen a nivel presencial. Yo, por ejemplo, he tenido, perdón, virtual, en mi caso Adriana, creo que ni ella ni yo lo hemos hecho todavía. Personalmente me gusta más la experiencia de vivir las 8 horas a full. Pero también he tenido oportunidad, y creo que Adriana también, de hacer una versión one-to-one del Train the Trainers, o sea, de uno a uno, ¿no? De entrenar solamente a una persona o a dos. Se puede hacer, puedes hacer un Train the Trainers, pero ya no son las 8 horas de entrenamiento, sino pasan a ser 2 horas y media entre 3. Pero y se traslada exactamente el mismo conocimiento, ¿no? Pero ahí, no sé, Adriana, si tienes algo más por... Sí, bueno, la recomendación de la experiencia de Train the Trainer, la realidad es que es mucho mejor hacerlo presencial por el contacto que puedes tener a nivel de grupo, por todo lo que podamos compartir.
por hacer incluso las sesiones también en equipo y todo lo que puedes ir aprendiendo de cada ejercicio, ¿no? Más allá del conocimiento que transmitimos, la energía y toda la información que también puedes compartir con los mismos participantes en vivo, ¿no? ¿Y tenéis pensado venir a España y hacer alguna formación aquí en España o solo vais a estar en México y en Perú? Sí, bueno, de hecho tenemos agenda llena. En mayo tenemos nuestros entrenamientos cada una en su país. Julie lo va a dar en Perú, yo voy a tener una sesión en México y después en junio vamos a tener la gran oportunidad de ir a España. Vamos a tener entrenamientos en Madrid, en Barcelona y en Málaga. Y después regresamos y bueno, en septiembre nos vamos a Colombia. Entonces, pues hay una gran oportunidad de seguir compartiendo esto, ¿no? Con todo el mundo, de seguir sumándonos a la experiencia. Lo que aprenden justamente cuando toman el entrenamiento de Train the Trainers es a utilizar las herramientas para que después, desde su profesión, ya sea coaches, psicólogos, si se dedican a la parte de pedagogía o terapéutica, que cada uno pueda diseñar sus propias dinámicas, así como lo hicimos hoy en el webinar, que diseñen sus talleres y que justamente nos ayuden a través de su expertise a seguir inspirando, a seguir transformando, a seguir abriendo mentes y corazones, y que cada uno con estos talleres, pues obviamente pueda ayudarnos a hacer estos mismos ejercicios con más personas. Lo curioso es que este 26 de mayo vamos a estar en paralelo, México y Perú. De hecho, hay una práctica que hacemos desde el año pasado con Adriana, que cada vez que coincidimos en un Train the Trainers, lanzamos algo en vivo para que se conozcan en ambas ciudades. Y seguramente en España también buscaremos hacer lo mismo, ¿no? Cuando nos toque estar por allá. Claro que sí, nos encantaría de verdad poder formar parte, ¿no? Que no solamente sea dentro del continente latinoamericano, sino que sea también aquí en España. Con mucho gusto. Y pregunta una cosa, si la gente quiere más información sobre este Train de Trainers que vais a hacer aquí en España, ¿dónde os puede escribir? ¿Cómo os puede contactar? Bueno, nuestra página web es www.inspirandomentesycorazones.com, todo junto. Si la escribes en el chat, se las mando. Sí, estaría fenomenal. Les escribo la página y también el correo, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Listo. Inspirando Mentes y Corazones. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, todavía nos quedan 5 minutitos que podemos aprovechar. Eso. Bueno, les cuento que este es el primer webinar que hago y para mí ha sido súper curioso porque veo que salen preguntas. Veo marcadas 55, entonces mi cabeza está 55 preguntas. Pero muchísimas gracias por estar allí, por el interés y a cada participante que está ahí, que veo que son 24 participantes. Wow. Es muy importante para nosotras. Bueno, la gente está dando las gracias. Dice Evangelina, muchísimas gracias por tan interesante trabajo y presentación. Claudia Pérez aparentemente ya ha hecho la herramienta y pregunta dónde más podemos tomar ideas. Entonces, yo creo que este es un momento importante para resaltar vuestro próximo webinar. Entonces, os doy la palabra para que expliquéis cómo se llama vuestro próximo webinar, la fecha y un poco de qué va a tratar. Si podéis poner el link, es fenomenal porque la gente se podría apuntar ahora mismo. Así que os dejo con la palabra para que nos contéis vuestra siguiente actividad porque veo que la gente está motivada. Así que adelante. Así es. Sí, de hecho vamos a tener un webinar el 24 de mayo. Se llama El despertar a un mundo de posibilidades. Y pues es justamente otra versión. Vamos a explorar desde otro punto de vista las herramientas de Points of View. Entonces, bueno, los invitamos a todos. También si les gustó este webinar, compartan la información para que más personas se puedan conectar y que podamos hacer el ejercicio juntos. Y bueno, les mandamos el link. No sé si Mercedes tienes el link. Lo pongo ¿Lo yo. puedas compartir? Sí, lo comparto yo ahora.
para que la gente... Esta vez en la siguiente webinar se va a usar, hemos usado ahora tarjetas de Coaching Game y en el próximo webinar vamos a usar Punto. Entonces, sean bienvenidos ahí para que conozcan las dos metodologías principales, dos de las principales metodologías que tienen, ¿no? Así es. Va a ser un ejercicio diferente, entonces, aun cuando hayan tomado este webinar, pueden repetir, pueden conocer desde otro punto de vista, para que conozcan la herramienta de Punctum, para que puedan vivir una experiencia completamente diferente, que aprovechen también la sesión que les vamos a dar para trabajar en un tema en especial, y bueno, que también nos ayuden a compartir para que más personas se puedan unir. Ya les mandó Mercedes el link, para que puedan irse registrando. Lo pueden hacer ahora mismo y así ya quedan totalmente registrados. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando el webinar. Nos quedan 2 minutos y para las personas que han entrado tarde, pues os comento que estamos transmitiendo desde 3 países diferentes, desde Perú, desde México y desde España. Julie y Adriana trabajan juntas y tienen una página web que se llama Inspirando Mentes y Corazones. Y nosotros estamos en Madrid desde Transculturality, Psicología, Coaching y Cultura. Y lo que hacemos es una mezcla de saberes y hemos invitado a Adriana y a Julie para que nos presentaran esta herramienta que se puede utilizar en las personas de todas las culturas, que eso es lo que nos interesa a nosotros, es decir, acercar a gente de diferentes continentes. Y bueno, esperamos que en el próximo webinar podamos tener gente de otros países. Y nada, de parte de Transculturality, muchísimas gracias a Adriana y a Julie por esta presentación. Y nada, contamos las 2 semanas que quedan para volver a estar con vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, a todas las personas por haber participado. Adri, te mando un beso, gracias como siempre por el apoyo. Y nada, estamos y esperamos verlos dentro de 2 semanas, con mucho cariño. Un abrazo a todos, donde quiera que estén. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós.